Buenos días, les vamos a presentar nuestro proyecto de estadística multivariada que trata de un análisis multivariado de un grupo ecológico de aves. El grupo está conformado por Diana Yasmín Sánchez Vanegas y por mí, Susana Sofía Ramírez Castel. A continuación tenemos el índice. Nuestro proyecto se divide en la introducción y en nuestros objetivos. Tenemos la presentación de la base de datos escogida, el LEDA, el análisis de proximidad, clustering, el árbol de decisiones y por último nuestras conclusiones. Bien, entonces decimos que la base de datos Birds, Ponds and Living Habits recopila información morfológica y ecológica de diversas especies de aves, incluyendo sus medidas óseas y algunos datos sobre sus hábitos de vida. Esta combinación de características anatómicas y de comportamiento permite explorar cómo las diferencias físicas se relacionan con las adaptaciones ecológicas de las aves. Entonces tenemos como objetivos primero analizar si las medidas de los huesos nos permiten clasificar correctamente a las aves según su tipo ecológico, lo que pues refleja su modo de vuelo o locomoción. Segundo, tenemos evaluar qué diferencias significativas existen en las medidas óseas entre aves de distintos tipos ecológicos, como entre las voladoras, las planeadoras, las corredoras o las nadadoras. Y finalmente, se busca explorar si las aves se agrupan por similitudes en su estructura ósea y si estos grupos coinciden con su tipo ecológico, basándonos pues en el análisis multivariado. En cuanto a nuestra base de datos, pues se dice que según los entornos de vida y hábitos de vida, las aves se pueden clasificar en diferentes grupos ecológicos. Esencialmente hay 8 grupos ecológicos de aves, siendo las aves nadadoras, las aves zancudas, las aves terrestres, las aves rapaces, aves escansoriales, los pájaros cantores, las aves cursoriales y las aves marinas. En cuanto a nuestra base de datos, solo aplicaremos las 6 primeras debido a que las aves cursoriales y las aves marinas no están incluidas en nuestro conjunto de datos. Decimos que hay 420 aves contenidas en este conjunto de datos que pertenecen a 21 órdenes, 151 géneros y 245 especies. Cada ave está representada por 10 medidas características. Estas medidas son la longitud y diámetro del húmero, la longitud y diámetro del cúbito, la longitud y diámetro del fémur, la longitud y el diámetro del tibiotarso y la longitud y diámetro del tarso metatarso. Todas las medidas son números flotantes, continuos, con valores faltantes representados por cadenas vacías. Cada ave tiene una etiqueta para su grupo ecológico específico. Entonces, SW representa a las aves nadadoras, W a las aves zancudas, T a las aves terrestres, R a las aves rapaces, P a las aves escansoriales y SO se refiere a los pájaros cantores. Iniciando con nuestro análisis multivariado, tomamos la longitud del húmero y la ulna y bajo estos análisis podemos determinar que el dataset refleja una alta diversidad morfológica entre aves, sobre todo en aquellos huesos que están relacionados principalmente con el vuelo y la locomoción. Esto lo pudimos deducir, por ejemplo, con la desviación estándar, donde los valores son altos, lo que nos refleja una gran variabilidad morfológica entre las especies. Esto nos sugiere diferencias marcadas en el tamaño corporal y en las adaptaciones del vuelo, también con los mínimos y máximos que nos indican que el conjunto de aves tiene tanto especies pequeñas como de gran envergadura. Se realizó un box plot también en base a la longitud del húmero y otro en base a la longitud del húmero en base a tipo. Esto nos permitió ver que la longitud del húmero está fuertemente asociada al modo de locomoción, donde las aves planeadoras tienden a tener huesos alares muy desarrollados, mientras que las aves pequeñas o terrestres poseen húmeros cortos y homogéneos. Nuestra matriz de correlación nos mostró que el crecimiento óseo es altamente proporcional dentro de cada grupo, lo cual nos refleja que las aves de mayor tamaño tienden a tener huesos grandes en todo el cuerpo. Nuestro histograma nos mostró la distribución del número de especies en distintos grupos ecológicos, donde se observa que los grupos SO tienen 128 individuos y SW cuentan con 116. Son los que concentran la mayor cantidad de individuos seguidos por W, que cuenta con 65, y R, que cuenta con 50, mientras que P, con un valor de 38, y T, con un valor de 23, son los menores representados. Siguiendo con los histogramas, este también lo hicimos en base a la longitud del húmero, y nos permitió demostrar que la longitud del húmero muestra que la distribución está sesgada a la derecha. Es un rasgo muy variable, pero la mayoría de las aves poseen húmeros pequeños o medianos, mientras que solo unas muy pocas especies, que son excepcionales, presentan números extremadamente largos. La
matriz de covarianza nos mostró que las medidas de huesos relacionados presentan covarianzas positivas y altas, lo que nos indica que crecen de manera conjunta, mientras que los valores negativos reflejan una relación totalmente inversa. Respecto a las varianzas, la varianza total nos indica cuánta variación existe en general dentro de nuestro conjunto de datos. Como tuvimos un valor alto, esto nos confirmó que hay una gran diversidad anatómica entre las especies incluidas. En cuanto a la varianza promedio, nos mostró que en general cada variable presenta una variabilidad considerable, lo cual está relacionado con diferencias de tamaño corporal y pues los diferentes tipos de vuelo. Y finalmente la varianza generalizada pues es la que evalúa la variabilidad conjunta de todas las variables multidimensionales y el valor elevado que nos dio significa que las combinaciones de rasgos pues entre las especies presentes también son altamente diversas y no están fuertemente relacionadas entre sí. Continuamos con el análisis de proximidad clustering. Tenemos la PCA, que es un análisis de componentes principales. Esta técnica reduce la dimensionalidad de un conjunto de datos complejo, resumiendo así la variabilidad en unas pocas componentes principales. En este caso, PS1 y PS2 lograron separar algunos de estos componentes. Aquí podemos ver que el grupo SO es el más compacto, por ello tiene una homogeneidad alta, mientras que SW es el más disperso, lo que indica que tiene una diversidad interna muy grande. Al mirar la gráfica podemos decir que la mayor parte de la variación total está presente a lo largo de PS1. Ahora tenemos métodos de agrupación, en este caso un dendrograma. Este dendrograma nos muestra dos grandes grupos de especies diferenciadas con sus subgrupos internos con especies de aves que tienen un alto nivel en similitudes morfológicas y funcionales. Tenemos el grupo naranja, que presenta ramas cortas y compactas, mientras que por otro lado está el grupo verde, que presenta ramas más extensas, reflejando una mayor diversidad interna. Siguiendo con los métodos de agrupación, tenemos ahora el modelo K-means, donde se dividió el conjunto en tres grupos naturales coherentes con la estructura observada en el PSA y en el dendrograma. Primero tenemos el clúster 0, que agrupa especies muy similares y homogéneas. Luego tenemos el clúster 1, que tiene mayor diversidad interna. Y por último está el clúster 2, que reúne un conjunto pequeño de especies, pero es altamente diferenciado. Estos tres conjuntos reflejan las aves, cómo se relacionan con distintas adaptaciones morfológicas y ecológicas. Aquí tenemos nuestro biplot que muestra simultáneamente a las especies representadas como puntos y las variables morfométricas como flechas que influyen en el PSA. La dirección de cada flecha indica el aumento del valor de la variable y su longitud refleja su importancia en la variabilidad total. Tenemos que las variables TAR1, tibia y fémur representan las flechas más largas, siendo las más importantes, contribuyendo a diferenciar a las especies, mientras que las demás tienen una menor influencia en la separación de los grupos. A continuación tenemos el árbol de decisiones. Podemos ver que este tiene una profundidad máxima de 5, es decir, que clasifica las observaciones en 5 clases distintas, con un índice de Gini de 0.4898. Esto nos indica que es una pureza moderada y con una buena capacidad de separación entre los grupos. Presenta varias hojas puras, es decir, que tienen Gini igual a 0, donde todas las muestras pertenecen a una sola clase, evidenciando que se presenta una clasificación precisa de esas ramas. En conjunto, el modelo muestra una estructura equilibrada capaz de distinguir correctamente varias clases sin sobreponerse. Para nuestra conclusión, podemos decir que el árbol de decisiones y los análisis multivariados como PCA, clustering jerárquico, K-means y biplot mostraron una clasificación efectiva coherente de las aves según sus características morfológicas. El modelo presentó un nivel adecuado de precisión, indicando un Gini, como lo dije antes, de 0.4898, diferenciando por las medidas de las extremidades inferiores. En conjunto, los resultados evidenciaron un equilibrio entre exactitud y simplicidad, permitiendo identificar patrones morfológicos claros en estas especies de aves. Muchas gracias, con esto terminamos nuestro proyecto.